¿Qué tal, mis amigos? Muy buenas noches. Les estamos hablando desde los estudios de Hablando de Nuestra Fe con Isaías Anaya y sus invitados. Y el día de hoy tenemos una presentación pues un tanto especial. Ya estamos iniciando este nuevo, bueno, más bien casi finalizando este mes de enero, que ya el 2021 pues se nos está yendo demasiado rápido, gracias a Dios. Estamos todavía con salud y pues con muchas ganas de seguir transmitiendo para todos ustedes. Vamos a checar un pequeño detalle técnico. Bien, pues ya creo que ya quedamos con lo que es ya solucionado lo técnico, gracias a quienes hacen posible que estemos transmitiendo en vivo desde Phoenix, Arizona, y pues transmitiéndole para todos ustedes. Pueden sintonizarnos a través de la página de Facebook. Ahí en su pantalla va a estar apareciendo la forma en que nos puede encontrar, para que puedas, una vez que se suscriba a nuestro canal, usted puede estar conectando la campanita para recibir las notificaciones. Disculpe, pero hay un poco de calor aquí todavía dentro del estudio y pues nervio también por estar esta noche transmitiendo con ustedes. Y también pueden sintonizarnos a través de la página de YouTube. Aquí va a aparecer abajo de ustedes también la forma en que nos puede encontrar en la página de YouTube. Y esta noche contamos con la presencia del Padre José Garibaldi Ballesteros Urías nuevamente. Gracias, Padre, por venir con nosotros. Y hoy tenemos un tema pues un tanto hasta controversial, podemos decirlo. Podemos decirlo casi. Buenas noches, saludos a todos. Nuevamente un gusto estar con todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Padre, por aceptar venir esta noche a platicar con nosotros sobre un tema que con el transcurso del tiempo he ido yo digiriendo un poquito y he querido entenderlo, porque mucho se habla sobre los amuletos, que si son buenos, que si son malos, que si te lo dan de buena fe, que si te lo dan de mala fe, que te pueden afectar positivo o negativamente en tu persona y sobre todo en tu vida espiritual, ¿verdad? El fetichismo también, que muchas personas lo confunden, el fetichismo, como algo que tiene que ver con el ámbito sexual, ¿verdad? El fetichismo, y hasta podemos decir que es un tema tabú dentro de nuestro círculo, ¿no? de la sociedad. Y pues los sacramentales, ¿no? ¿Qué tan delgada es la línea que podemos a veces nosotros cruzar al hacer un uso indebido de lo que son los sacramentales, Padre? Sí, así es. Sí, es un tema muy interesante, muy profundo y muy amplio también, porque tiene varias aristas. Creo que nos bastaría en esta hora plantear un poquito el origen del problema, por qué el uso de elementos de la naturaleza, signos pues o símbolos, signos más que nada, para nosotros en la búsqueda de nuestro propio bien, y sobre todo en la práctica ya como cristianos que somos, como católicos, qué tanto beneficio, qué tanto la Iglesia apoya el uso de estos signos, que son parte de nuestra cultura, porque pues venimos arrastrando todo eso desde las generaciones pasadas, ya sea que nos haya tocado directamente vivenciar eso, o que en el tiempo alguien precisamente nos haya hablado de esto y nos haya propuesto como un camino precisamente en la búsqueda de nuestro propio bien. Exactamente, y bueno, pues para iniciar con esto, Padre, pues me gustaría que si nos pudiera dar que nos dijera básicamente cómo podemos diferenciar el sacramental, el amuleto y un fetiche. ¿Qué es básicamente qué es lo que tenemos que saber diferenciar? El amuleto y el talismán son dos formas en que se vive el fetichismo. Fetichismo en general, pues como lo establece precisamente un diccionario, o lo podemos buscar en internet, más que nada es el uso de los elementos de la naturaleza a los cuales se le da pues con ciertos
ritos y ciertas oraciones un sentido pues de trascendencia, pero que rayan en la superstición. Eso es algo que va a distinguir precisamente, lo va a distinguir precisamente del sacramental. El sacramental tiene su fundamento en la religión, por tanto pues en la fe. El sacramental va a ser un elemento que la Iglesia va a proponer en base a cómo la Iglesia ha ido precisamente surgiendo en cada región, en cada comunidad, en cada cultura, mientras va predicando, pues ha ido tomando elementos propios de las comunidades y, vamos a decirlo así, lo ha cristianizado, le ha dado un sentido pues adecuado, objetivo, precisamente que soporten, sustenten y validen también nuestra fe. En cambio, un fetichismo va a ir al lado contrario. Mientras todos los elementos propios que la Iglesia nos va a poner, elementos de la naturaleza, van a llevarnos hacia la luz, en este caso pues hacia Dios. Recuerden que Cristo se llama a sí mismo como la luz del mundo. El fetichismo nos va a llevar hacia lo opuesto, hacia lo contrario, hacia la oscuridad. Sabemos quién es el príncipe de las tinieblas, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Exacto. Entonces esa es precisamente la distinción. Pero ¿por qué nosotros utilizamos estos signos? Que es precisamente aquí el origen del problema, el planteamiento del tema precisamente que nos ocupa esta noche. Creo que todos podemos ser conscientes que por naturaleza siempre vamos a buscar nuestro bien mayor. Lo hacemos en todos los sentidos, en el aspecto económico, en el aspecto material, en el aspecto de amores, en el aspecto de proyectos de vida, en todo. Tenemos ahorita un carro, al rato vamos a querer otro mejor. Es decir, siempre estamos buscando el bien mayor. Esto es algo que está en los seres humanos por naturaleza. Pero a veces, generalmente la búsqueda de nuestro propio bien va a satisfacer necesidades inmediatas. Todo lo que tenga que ver con el sustento, por ejemplo, con dónde vivir, la casa, qué comer, pues el alimento, para lo cual pues el hombre necesita hacer algo para obtener todo eso y buscar su propio bien, su propia seguridad, su propia protección ante las amenazas que pueda encontrar en el ambiente donde vive, sea la naturaleza o sea el hombre mismo. Entonces, aquí ¿cómo logra precisamente el hombre su bien mayor? Pues lo hace trabajando. Creo que esa es la fuente principal del bien del hombre. Sabemos que Dios nos puso en el mundo, nos dio potencias, inteligencia, voluntad. ¿Qué significa esto? Capacidad de adaptarse a cada situación y de mejorar los entornos en búsqueda pues del bien común. Por ejemplo, la misma migración tiene ese propósito, y la migración no es un problema actual en Estados Unidos o en Europa, es un problema que ha estado siempre en la humanidad. Antes no había fronteras, antes no había reinos, lo que había originalmente pues eran comunidades y ciertas personas en ciertas comunidades tenían que moverse por buscar el bien mayor, porque quizá el alimento ya se le había acabado. Con el tiempo surgen los reinos, después los países, y han hecho fronteras y han establecido leyes para protegerse, pero la migración continúa y va a continuar por eternidad, porque eso es una cuestión muy humana, porque el hombre siempre está buscando el bien mayor y lo hace primeramente pues trabajando. Si en el ambiente en el que está no se le ofrecen esa oportunidad, va a moverse a un lugar donde sí se le ofrezcan esas oportunidades. Sí, fíjese que ahorita lo que acaba de mencionar acerca de que pues en los inicios de la humanidad éramos muy nómadas, ¿no? Como usted bien lo menciona, a través del paso del tiempo se ha ido estableciendo más al grado de hacer pues ya limitaciones geográficas, ¿no? Y es de ahí de donde surge, yo pienso, las tradiciones que traemos, ¿verdad? Como seres humanos también, porque como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nos menciona que el hombre pues siempre ha buscado el creer en un ser supremo, ¿no? En tener esa conexión con ese ser supremo, ¿no? Sí, exactamente. En la búsqueda de su bien mayor lo puede hacer el hombre trabajando o también buscando otro tipo de caminos. Y es aquí donde precisamente como humanidad el hombre ha sido un ser religioso también por naturaleza del principio y ha buscado lo sobrenatural, el poder de lo sobrenatural
ante lo que le sucede, ante lo que le acontece. Porque recuerda que antes, pues, las tormentas, los volcanes, los mismos animales salvajes, etcétera, etcétera, eran, pues, más antes que ahora, una gran amenaza para el bien mayor de las personas. Por eso, ante esas situaciones que a veces ellos las sentían superiores a su propia capacidad, el ser humano tendió a lo sobrenatural. De manera pues que lo sobrenatural también es el campo donde el hombre ha encontrado respuesta en la búsqueda del bien mayor y mucho más allá de la realidad de este mundo. Lo ha hecho precisamente de dos maneras. Uno, de manera objetiva, movido por una fe auténtica, que es lo que ha creado precisamente o desarrollado la religión, y por otro lado lo ha hecho de manera subjetiva, a través de la superstición, de aquello que el hombre piensa o cree que puede ser, pero que en realidad no es, y que a la larga pues eso se le muestra en el camino como una cuestión que no es buena para él. Es lo que se conoce pues como la pseudo religión. La superstición siempre es establecida como una pseudo religión. La fe es lo que establece precisamente la religión. La religión siempre nos va a conducir al lado de la luz, como ahorita comentábamos. La fe siempre nos va a conducir hacia la luz, es decir, hacia el Dios verdadero. En cambio, la superstición nos va a conducir por el camino contrario, al oculto. Si analizamos todas las actividades de las religiones, son generalmente abiertas, públicas, es decir, están en la luz. En cambio, las actividades supersticiosas se hacen a oscuras, a escondidas, a espaldas de los demás, o sea, son privadas más que nada. Sí, y ahora que en estos tiempos, pues, como usted menciona, sobre las pseudo religiones, que tanto se están promoviendo bastante ahora, especialmente en nuestra juventud, por una falta, yo pienso, de formación y desinformación de las personas y hacia las personas, ¿no? De como le mencionaba al inicio del programa, de a veces hacer un tema tabú, el hablar sobre el fetichismo. ¿Por qué? Pues porque mi abuela a mí me enseñó que si me colgaba una patita de conejo, pues iba a traer mucha buena suerte. Y yo les decía, pues pregúntale al conejo, ¿no? Sí, es cierto que trae buena suerte, ¿o no? O la semillita con el ojo. La semillita con el ojo, que según el ojo de venado, ¿no? Algo así, que para el mal de ojo, precisamente. También se ponen las pucheras. Entonces bajo ese rubro, padre, cuando estamos adoptando ese tipo de uso dentro de nuestras vidas, ¿quiere decir que estamos abrazando en cierta forma esas pseudo religiones también? Sí, lo que los exorcistas, que son los especialistas en este tipo de artes, desde la luz, los exorcistas son los especialistas en las acciones de la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos trabajan precisamente contra ellas al buscar liberar a las personas del daño espiritual y a veces físico que esto realizan las personas. Dicen ellos que practicar la pseudo religión, la superstición a través del fetichismo con el uso de talismanes y amuletos, pues, y algo más todavía, que ahorita vamos a mencionarlo, otro tipo de actividades, son abrir la puerta al príncipe de las tinieblas. Decíamos ahorita que el que está detrás de la superstición, porque aprovecha nuestra ignorancia, precisamente el hecho de no saber, pues es el enemigo de Dios. Satanás, conocido también pues como el diablo, Lucifer, el chanclas también dicen por ahí, muy popular, ¿no? El maligno. La Biblia habla de Satanás o de Satán, habla de maligno, habla de Lucifer, creo que también del diablo. Son los 4 términos que utiliza. Ya un término ya muy populachero nuestro es precisamente el chanclas. El chanclas. Es el que está detrás de la superstición porque aprovecha la ignorancia precisamente de las personas para hacer su obra. Jesús mismo lo dice. Él se considera a sí mismo como el buen pastor. Y el buen pastor, dice, es el que está a la puerta de nuestro corazón y nos habla. Apocalipsis 3:20 nos dice: estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si tú abres, entraré y haré morada en ti. Él, estando a la puerta de nuestra vida, de nuestros corazones, nos cuida, porque sabe que estamos ahí y nos llama. Quienes le conocemos, dice, vamos a reconocer su voz. Los que no, pues no lo van a seguir.
Dios en ese sentido es caballero, Él toca, Él no entra a tu vida, Él no entra a tu corazón si tú no estás dispuesto a abrírselo. Para esto se requiere pues la disposición y la fe para que Dios entre en nuestras vidas. El chancla en este caso, Satanás, Jesús dice, ese es un salteador, es un ladrón, es un bandido. Él se mete por cualquier rinconcito que puede, no por la puerta principal. Como buen ladrón, ¿no? Como buen ladrón. Precisamente aprovechando nuestra ignorancia, él por ahí se brinca y entra. Precisamente hay situaciones en nuestras vidas en las que estamos muy expuestos para que él entre. ¿Cuándo? Cuando hay una enfermedad, por ejemplo, fuerte, terminal, a veces puede ser un cáncer, que a veces médicamente ya no hay solución, y uno en la afán precisamente de buscar el bien mayor, la salud del familiar enfermo, ¿qué hace? Pues con quién voy, a quién acudo. Recomiéndame a alguien que haga oración, que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro, que me pueda ayudar. Y es que así acudimos, por ejemplo, a hechiceros, a brujos, que a final de cuentas, pues aprovechamos también nuestra ignorancia, nos dicen, no, lo que tienes es un mal puesto, y hace esto, hace aquello, hace lo otro, y de repente sin saber y sin medir los riesgos, porque buscamos el bien mayor, pues vamos confiando en eso, y no confiamos tanto en lo que Dios nos dice y en lo que la ciencia nos dice. Recuerda también, Isaías, que la ciencia es un desarrollo de nuestra propia capacidad, de una potencia que Dios nos dio, la inteligencia, unida a nuestra voluntad. La misma inteligencia no solamente nos ha llevado a desarrollar ciencia, sino también tecnología. Y la tecnología y la ciencia juntas pues han desarrollado también ciertos medicamentos. Y esto no invalida los medicamentos propios de la naturaleza, que también pues tienen su propio aporte. El detalle es que ayudado con la ciencia y la tecnología, hoy día los laboratorios han hecho medicamentos muy potentes que acaban más pronto con una enfermedad y más pronto te alivias, más pronto sales a la calle, es la única diferencia. Porque a fin de cuentas los científicos utilizan, aquellos que desarrollan, por ejemplo, vacunas o que desarrollan un medicamento, los elementos propios de la naturaleza, aquellos que ya por naturaleza estamos usando. Y aquí vamos a comparar precisamente lo que es la ciencia natural, que a veces le llaman homeopatía, o la ciencia de aquello ya científica, que es alopatía, algo así. Más o menos sucede lo mismo con la fe, con la superstición y la fe. ¿Por qué? Porque la fe ya implica la revelación divina, es decir, que Dios nos habla, que Dios se ha hecho cercano a nosotros y nos ha marcado un camino de bien, de orden, de justicia y de paz. En cambio acá, la ignorancia y la búsqueda del bien mayor, pues muchas veces nos llevan por caminos oscuros, alejados de Dios. Chancla nos mete por ahí, y al no medir los riesgos que esto implica, pues vamos cayendo en acciones contrarias a las que Dios anhela y las que Dios rechaza precisamente a lo largo de la Biblia. Porque el hombre no solamente evoluciona a nivel económico, no solamente mejora su economía, y no solamente mejora su inteligencia y su ciencia y su tecnología, también mejora su fe. Podemos decir que la religión al principio era una religión solamente natural. Dios ya había puesto en nosotros la semilla de acceso a lo sobrenatural, como decíamos al comienzo un momento, al origen de la humanidad. Pero también dentro del tiempo el hombre ha ido desarrollando precisamente su relación con Dios, y desde la superstición pasa a la fe, de una pseudo religión pasa a la religión misma, pasa de lo que era la oscuridad a lo que es luz. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas las religiones naturales o las pseudo religiones, lo que son superstición, se quedan en lo terrenal, en lo inmanente, en lo que está aquí. Inmanente es aquello que no trasciende, aquello que se queda aquí en el mundo de lo natural, donde hay tiempo y espacio, nada más, que esto es la creación de Dios. La religión va a lo trascendente, es decir, ya va a lo eterno, ya nos lanza hacia Dios. Cuando Dios nos consuela y nos conforta diciendo que están todos los elementos de la naturaleza para que los utilicemos, pero con mucha inteligencia, con mucho sentido común y con mucha fe, de acuerdo pues a lo que Él mismo nos establece. Y por poner un ejemplo, hoy día nosotros, lo comentaba el otro día en un programa en Familia Radio, que estamos usando, por ejemplo, la famosa normalidad, la nueva normalidad de la pandemia. Pues esa famosa nueva normalidad está en la Biblia. Dios mismo le recomienda a los judíos, cuando alguien se contagiaba de algún mal, pues que mantuviera distancia.
que se cubriera la cara. Exacto. Y si había signos de la enfermedad, que se pusiera en cuarentena. Y fíjese que eso yo lo leí en el Evangelio, precisamente en aquel tiempo la lepra fue algo muy, una peste muy fuerte, ¿no? Sí. Que pues imagínense en aquellos tiempos todavía existe, está controlada, ¿no? Exactamente. Pero como usted bien menciona, ¿no? O sea, es una nueva modalidad o normalidad, pero que ya se viene implementando desde hace más de 2000 años. De 2000 años, sí. Sí, o sea, es precisamente cómo la fe nos lleva a la luz y nos va diciendo pues qué camino seguir, porque la religión y la fe evolucionan también. No solamente nuestra vida económica o nuestra vida humana con el estudio y la preparación, sino también nuestra fe tiene que evolucionar, porque si no nos vamos a quedar chapos en la fe. Es decir, vamos a crecer en edad, vamos a crecer en nuestra economía, en el desarrollo de nuestras capacidades, y en la fe nos quedamos con la otra patita, pues no hace un buen equilibrio. El crecimiento tiene que ser integral. Es aquí precisamente donde estos programas nos ayudan a entender completamente eso. Y yendo precisamente un poquito hacia atrás en el tema, cuando buscamos esos caminos alternos, porque decimos la ciencia no me dice nada, o la ciencia me es muy cara por lo costoso, la religión pues no me ofrece, porque nomás está la misa, los sacramentos, la oración, pero no es algo que yo viva porque no he tenido una experiencia de encuentro personal con Cristo. Empezamos a buscar estos caminos alternos movidos por la ignorancia y la necesidad de nuestro propio bien mayor, que es la salud propia o de un ser querido. Y vamos cayendo precisamente en este tipo de caminos propuestos precisamente por Satanás, superados ya por la religión. Recuerda que Satanás es el gran enemigo de Dios, pero como no le puede ser ya nada a Dios, él peleó queriendo ser como Dios. Por eso tentó a los primeros padres, Adán y Eva, para que engañándolos, diciéndoles van a ser como dioses. Pero se engañó, porque como Dios ya no lo puede, como Satanás ya no le puede hacer nada directamente a Dios, fue expulsado del paraíso y enviado a las tinieblas, tiene acceso a nuestra vida precisamente para molestarnos. Como no puede molestar a Dios, al que sí puede molestar es a la criatura, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, a la criatura que Dios más ama, porque todo lo material es creado por Dios, la naturaleza, lo que es lo material, la materia, la vida en sus tres dimensiones, la vegetal, la animal y la humana. Nosotros como seres humanos somos la creación más perfecta de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Es sobre nosotros, sobre quien se lanza precisamente Satanás, aprovechando nuestra ignorancia. ¿Para qué? ¿Cuál es el único propósito de Satanás? Alejarnos de Dios. Así es. Porque no quiere que más almas vayan a la presencia del Señor. Satanás, Jesús mismo lo dice, es el mentiroso por naturaleza. Es un ser pues que está enojado con Dios, pero como ya no se puede acercar a Dios ni le puede hacer nada a Dios, lo hace molestando a sus criaturas. Lo quiso hacer con la Virgen María. El relato precisamente del capítulo 12 del Apocalipsis habla precisamente de esto, ¿no? de cómo el gran dragón quiere atacar precisamente a la mujer. En este caso la mujer puede representar a la Virgen María en un primer momento y en un segundo momento la iglesia. Y esto es la respuesta a lo que sucedió precisamente en Génesis, cuando le dice a la serpiente, y a ti la mujer te pisoteará la cabeza mientras tú le tratarás de morder el talón. Entonces Satanás se ha empeñado precisamente en alejar la criatura de Dios y ha utilizado precisamente todos los elementos de la naturaleza para hacerlo, incluso ritos y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, podemos mencionar dentro de las prácticas supersticiosas, que para muchas personas estas prácticas pues pueden ser asunto de gente ignorante, de gente tonta o de juegos inocentes, y muchos le restan importancia a todo este tipo de cosas, y quizá puedan decir, pues, ¿para qué tratan ese tema si no es tan relevante? Pues sí es relevante, por lo que tú decías ahorita. Mucha gente tiene este tipo de prácticas, aún diciendo que es católico, como aquel presidente que dice que es católico, pero que apoya las políticas contra la vida, es decir, apoya las políticas abortistas. Entonces hay una incoherencia. Nos pasa también a muchos católicos cuando decimos que somos cristianos católicos, pero hacemos prácticas que desagradan a Dios. Y esto tampoco es nada nuevo, está en la Biblia del Antiguo Testamento.
y ha estado en la iglesia a lo largo de los siglos también. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza siempre quiere cosas nuevas. Cuando la iglesia ya ha superado, a través de la iglesia, la humanidad, sobre todo Occidente, había superado todas esas prácticas supersticiosas, naturistas, yendo hacia lo sobrenatural, hacia Dios mismo, muchas veces tiende a ir hacia atrás. Y esto no es algo bueno, porque Jesús mismo lo dice: quien empuña el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Cuando tú evolucionas y creces, por ejemplo, y tienes una buena economía en este país, no vas a querer regresarte a tu lugar de origen, a vivir a las luchas que tenías allá con la economía que tenías allá. Y aún aquellas personas que son forzados a regresar a su lugar de origen, pues sufren mucho por todo lo que vivieron aquí. Nadie quiere regresar. El asunto es que a nivel de la religión, o a nivel de la fe, o a nivel de lo espiritual, del mundo de lo sobrenatural, el hombre sí regresa. Dice que está con Dios, pero practica otro tipo de acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Pues, por ejemplo, los exorcistas hablan, por ejemplo, de adivinación, de espiritismo, de hechicería o brujería. En algunos casos hay una diferencia sutil entre ellas dos, pero a fin de cuentas es lo mismo, hechicería o brujería. Hablan de horóscopos, lo que tú decías ahorita, los fetiches. Fetiches es el uso de algún objeto de la naturaleza. Puede ser una piedra, como el cuarzo, que es muy usado. En este caso se convierte en un talismán, porque yo tengo la piedra que tiene poder y que me va a sanar o que me va a mantener protegido o curado. El uso de imanes, por ejemplo. Y los amuletos son algo en general. Generalmente los talismanes son piedras o son elementos metálicos, y en cambio los amuletos son algo en general, como tú dices ahorita, una pata de venado, una semillita, esto, aquello, lo otro. Sí. Son los amuletos, que dentro de la perspectiva de la superstición, pues te dicen que te dan protección, cierta protección. Hay otras acciones, por ejemplo, que ya se han convertido en pseudo religiones, las de origen, por ejemplo, africano, instauradas en Estados Unidos. La santería es una mezcla entre religión pagana, precolonizadora, es decir, pero de origen africano, con mezcla cristiana, santería. La Santa Muerte es vamos a decir, prehispánico con cristiano. Es la diferencia entre la santería y la Santa Muerte. Son mezclas entonces de culturas. Sí, mezclas de culturas, pero curiosamente ya estas religiones, aunque utilizan objetos de la religión cristiana, como imágenes o el crucifijo o los rosarios, la intención que está detrás ya es otra. Se practica que los mexicas o los mexicanos de la colonia, dentro de las como ellos les quitaron todos sus ídolos, dentro de las imágenes que ellos mismos aprendieron a elaborar, metían a los ídolos dentro. Y ellos sabían en conciencia que no era el Señor San José el que estaban, sino lo que estaba dentro de él. Escondido. Vamos, la superstición, ¿en qué aspecto se da? En lo oculto, está escondido. En cambio, la fe, la religión, es que lo abierto, lo público, bajo la luz, lo que se ve. Entonces, la religión cristiana o la religión en general nunca te va a ocultar nada, te va a decir lo que es. Y generalmente la religión va a llevar al hombre al orden en los aspectos de su vida. Por tanto, la religión exige a nosotros esfuerzo, sacrificios. Bastante, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. En cambio, la superstición, a través de todos estos actos, es el camino fácil. Tú no tienes que esforzarte más que soltar lana y hacer ciertos ritos. Y hablando sobre estas situaciones que por lo fácil, generalmente, pues los seres humanos también queremos todo lo fácil, lo cómodo. Por ejemplo, ahorita lo mencionaba, cómo logramos los mejores cambios de vida, con ejercicio, con disciplina, trabajando duro para conseguir un mejor estilo de vida, y todo eso conlleva a ciertas disciplinas, ¿verdad? Entonces, si yo me quiero hacer rico, pues voy y compro el cachito de lotería, ¿no? En vez de decir, pues voy a trabajar más duro para tener un mejor estilo de vida. Pero ¿qué sucede? Lo empiezo a volver una adicción que a la larga, pues, de repente me ha tocado ver personas que compran el cachito en la gasolinera y lo van sobando y le van hablando bonito al cachito para que según les caiga el premio, ¿no? Y en cierta forma le están dando ya
una cierta autoridad al demonio, entonces, sí, para que es una ventana que se le abre. Los exorcistas hablan de que cada vez que uno hace este tipo de cosas lejos de Dios, buscando caminos fáciles, porque el camino de Dios es un camino duro. Jesús mismo lo dijo: quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Ese va a ser digno de mí, dice. El camino fácil pues es precisamente hacer aquello que no implica esfuerzo de mi parte. Por eso dice el dicho, ¿no? El camino al cielo está lleno de buenas intenciones. O sea, todos muchos se quedan en el camino porque es como un embudo al revés. Y dice mismo Jesús: el reino de los cielos es de los esforzados. De los esforzados, y los que bueno, y los aguerridos, ¿no? Porque sí. Vamos a contestar unas preguntas, padre, que nos están haciendo llegar. Nos está diciendo la señora Ángela Granados que en México últimamente la China introdujo el gato que menea la mano y casi todos allá tienen uno en casa. Uh-huh. Esto es malo tener como católicos, sabiendo que para los chinos es una religión, ¿no? Es como la religión hindú, el hinduismo, cuando en muchas casas podías encontrar el famoso elefantito, uh-huh, de la buena suerte o de la, ¿cómo le llamaban? La abundancia del dinero en casa. Ajá. Pues mucha gente lo tenía y no salía de su situación porque pues su trabajo tampoco buscaban superarse. Uh-huh. Es ahí precisamente, esas son ventanas que se abren precisamente a Satanás. Sí, claro que no es lo mismo que usar este tipo de cosas, ¿no? Como el elefante con la religión hindú, que de alguna manera, sobre todo de los años 60 a la fecha, todas las religiones, o pseudo religiones, porque son como, no todas las religiones, no todas las expresiones religiosas orientales son religiones. Para que sea una religión tiene que tener pues una deidad bien establecida, una estructura en cuanto a lo trascendente y una estructura en cuanto a organización. Para que sea bien organizado, y sobre todo tiene que tener esas características de orden en sus vidas, por ejemplo, dentro del Islam, que es una religión, hay un ala aguerrida, es decir, podemos decir que tiende hacia aparentemente un Dios, la parte izquierda de Dios, que quiere la imposición de la fe a base de armas. Eso nunca lo va a querer Dios. Dios quiere la unidad en base al amor, en base a los acuerdos entre los humanos por encima de nuestras diferencias. Me gustó mucho precisamente el discurso inaugural del presidente Biden, que hablaba sobre la unidad. Estaba cargado de muchos elementos cristianos precisamente. Podemos decirlo del pensamiento del personalismo cristiano. Eso es una corriente filosófica dentro que existe en la humanidad y que tiene su base en el Evangelio. Se llama personalismo cristiano. ¿Cuáles son los fundamentos de este tipo de pensamiento? Pues la unidad, la justicia, uh-huh, la tolerancia, el bien común, el ser incluyentes, el ser solidarios, el ser subsidiarios. Son los principios básicos de este personalismo, porque no puedes rechazar a nadie por la forma en que piensa o siente. El mismo dicho que usamos comúnmente: hay que rechazar el pecado, mas no al pecador. Al pecador hay que acogerlo para acompañarlo a un proceso de renovación, conforme pues a la gracia de Dios. Y hablando precisamente de esto, ese es el camino que nos ofrece la iglesia, y ahorita vamos a hablar más de eso, la solución a todo este tipo de cosas. Faltó mencionar ahorita, por ejemplo, la práctica de Halloween a la usanza antigua. Fíjate que el Halloween era una tradición celta que la iglesia había cristianizado, y se practicaba al interior de la iglesia, ya evangelizado estas prácticas con un sentido adecuado. Pero ¿qué pasó? La misma comercialización, uh-huh, o el consumismo llevó a la práctica original. Cuando dicen que la iglesia es retrógrada o que la iglesia es antigua, defendiendo ciertos movimientos, ciertas costumbres humanas, no se dan cuenta que la iglesia es más moderna, porque la iglesia lo que hizo fue evangelizar y ordenar todas esas prácticas humanas de desorden, ajá, como las famosas orgías que se hacían en la época del Imperio Romano, uh-huh, cuando la religión cristiana, en este caso la religión católica, fue reconocida como la religión oficial del Imperio Romano. Todas estas prácticas tuvieron que acabarse. Uh-huh. Por eso muchos no aceptaban, pero como el emperador se hizo cristiano, pues todo el mundo empezó a ordenarse.
Tuvieron que... Sí, y, aparte, y estas orgías, pues estaba todo el movimiento LGTB, estaba presente allá, particularmente con los hombres. La homosexualidad es un asunto también muy, muy dado en la cultura griega, y se dice que el desorden o la promiscuidad sexual del imperio griego o helénico fue lo que llevó a su destrucción. La misma razón por la que sucedió con Roma, porque muchos, al ir poniendo ese orden en el imperio romano, muchos se empezaron a rebelar y empezaron a hacerse la guerra entre ellos hasta que el imperio romano terminó, y luego la iglesia le dan el control precisamente del imperio, que luego que se conoce pues como los estados vaticanos, que de repente el Papa se convirtió en el pontífice que nos conectaba con Dios, pero también en el gobernante que nos controlaba humanamente hablando, una cosa que no debió haber sucedido, pero que hay que estudiar la historia de las razones por las que se dio, y también pues en la búsqueda del poder humano, que nos lleva a ser egoístas, soberbios, precisamente nos llevó a desórdenes, que después con el tiempo eso se purificó y la iglesia volvió a su camino que le marcó Jesús desde sus orígenes. Pero bueno, son cosas que se dan y que la iglesia precisamente lo ha mejorado. Hablamos ahorita de cómo la religión también debe evolucionar, y debe evolucionar la vida humana, pero no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto moral. ¿Por qué? Porque la superstición siempre te va a llevar, decíamos ahorita, al oscuro, pero también a la práctica de la injusticia. ¿Por qué? Porque con las acciones de la superstición tú vas a querer lograr lo que quieres a cualquier costo, sin medir riesgos. Exacto. Y es aquí que se cometen muchas injusticias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, la vecina o el vecino pues me cae mal, o me hizo esto, aquello, lo otro, entonces empiezo a hacer yo ciertos tratos con ciertos ritos o ciertos conjuros o pócimas o no sé qué, y empiezo a enterrar cosas aquí, allá o más allá. Ya entramos en el plano de la oscuridad sin medir las consecuencias. Y no solamente eso, sino que hay personas que llegan a invocar. Sí, y fíjate que también en esa parte, también a veces podemos caer en ese tipo de hechicería para conseguir un beneficio personal, ¿no? Llámese, como usted lo mencionó, un mejor trabajo, conseguir a la muchacha que te gusta y que no te hace caso. Las famosas conquistas, las conquistas o los amarres, ¿no? Los amarres que hacen que con veladoras blancas y que de colores y que no sé qué tanto. Y es, por ejemplo, padre, mencionaba usted que Satanás busca, ¿no?, la forma de entrar en nuestras vidas. Recapitulando un poquito el libro de Job, Satanás le pide permiso a Dios, ¿verdad?, para tentar a Job, porque sin el permiso explícito jamás le hubiese podido hacer nada a Job, entonces, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Exactamente. ¿Verdad? Si nosotros no abrimos o no damos pie a tener esas pequeñas entradas escondidas, el demonio no puede hacernos un daño directo a nosotros, o sí puede hacerlo. No lo puede hacer. Te decía ahorita, Dios no entra en nuestra vida si tú no le abres tu corazón. Dios no puede hacer, Dios te llena de bendiciones, aunque a veces tú ni siquiera reconoces como bendiciones divinas, porque Él nos tiene en sus manos. Pero Dios no va a entrar en tu vida para transformar tu vida si tú no le abres tu corazón. Y como Dios no puede entrar porque eres un caballero, necesita tu permiso, tampoco Satanás lo puede hacer. Digo que Él es un salteador, y Él entra a tu vida sin que tú te des cuenta, y empieza a afectar toda tu vida. Esto es como un cáncer. Exacto. Que poco a poco va haciendo daño, y cuando menos lo pienses, pues ya estás hasta la chancla, ahora sí, tope, ¿no? Hasta la chancla metido en esta situación. Porque hay gente que invierte mucho dinero buscando el camino fácil, sin medir las consecuencias. Pero lo curioso es que cuando Dios bendice, cuando Dios da favores, Él nunca nos los va a cobrar. Satanás, cuando tú buscas incluso favores, sobre todo los espíritus chocarreros, como dicen por ahí, los espíritus inmundos o los espíritus que andan por ahí errantes, ellos siempre van a cobrar. Ese es el detalle. Entramos ya aquí en el área, en el mundo de lo espiritual o sobrenatural, porque acuérdate que nosotros estamos hechos de materia y espíritu. El cuerpo es la materia, el espíritu es lo que da vida al cuerpo, y ese espíritu es un ser racional y volitivo, lo que nos hace imagen de Dios, tener pensamiento y tener voluntad, querer hacer las cosas. Cuando uno muere, lo que muere es el cuerpo, el alma es eterna, el alma se va. Cuando eres un buen hombre, pues vas directamente a Dios
posiblemente tengas que pasar purgando penas algún tiempo en el purgatorio, pero cuando las personas no son buenas, no quieren irse al infierno y muchos se quedan atorados aquí en el mundo. Son a esos espíritus los que, por ejemplo, los espiritistas invocan. ¿Por qué? Porque esos espíritus están sufriendo, ya quieren descansar, pero saben que en el infierno los espera un asunto humano y ellos quieren salvarse, pero no están purgando penas en el purgatorio, están en el mundo, se quedaron atorados en la dimensión de lo temporal porque ellos tenían muchos pendientes y muchos bienes que ellos amaban y se quedaron atados a eso. Y Satanás se los quiere llevar y no se van. Entonces, pero ellos quieren irse hacia otro lugar, hacia el descanso eterno. Porque cuando sales de este mundo te das cuenta que es la verdad en verdad, valga la redundancia. Sí. Entonces ellos se dan cuenta, no, yo estaba equivocado, quiero ir para allá, pero me estoy atado en esto, yo quiero salvarme, pero ya no puedo hacer nada por sí mismo. Y entonces cuando los espiritistas invocan, pues ellos acuden. Y después, ¿qué pasa? Que la persona que es involucrada, pues hace favores, podemos decirlo así, te pone las cosas como tú, te facilita las cosas, pero después cuando el espíritu, bueno, ahora sí ayúdenme. Entonces acude al medium, a la persona que intervino, no dice, no soy yo, ve ya, al que le ayudaste. A mí no, ¿qué? Llegan a las casas cuando empiezan los problemas en las casas, lo que se conoce como una infestación. Y a veces no solamente es un espíritu, pueden ser varios. Sonia Ledesma nos dice, padre, que está muy interesante el tema, que hay mucho que aprender. La señora Ángela Granados le dice, pues muchas gracias, padre José. Y nos preguntan también, por ejemplo, padre, en nuestras culturas hispanoamericanas o de Latinoamérica, pues sabemos que como lo mencionó hace un momento usted, la religión pues abrazó ciertas folclores de los diferentes tribus que existían, ¿no? A través de toda Latinoamérica, y que pues cristianizó ciertas, por ejemplo, tradiciones, costumbres, por ejemplo, las danzas, ¿no? que muchas personas dicen, están en contra, otras están a favor. Pero volvemos al punto de que muchos que se van a como eran antes, a dirigir sus danzas al dios azteca, pues o a los México, o al dios que haya sido en todo Hispanoamérica. Exacto. La danza está bien porque de hecho es un sacramental cuando se dirige al Dios verdadero. Recuerda cómo los mismos primeros aztecas entienden perfectamente cuando ven la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque está la imagen de una mujer que es virgen pero que está embarazada, que está representando todas las constelaciones, todo lo que ellos creían, todo el universo con las estrellas, pero también la tierra con las flores en su hábito, pero que detrás está el sol, que era su dios, ella está delante de ese dios que ellos tenían, y el otro dios que tenían era la luna. Recuerda las dos famosas pirámides en Teotihuacán, el sol y la luna, y ella está sobre la luna. Y hay un nahual, es decir, la imagen de ese angelito, que no es angelito, es un nahual, que está, ¿Cómo se le llama? Nahual es una palabra que es como una especie de ángel para nosotros, pero que no es un ángel. Pero el nahual lo que está haciendo, está uniendo el manto del cielo con el hábito que representa la tierra en la Virgen María. Es decir, que eso que viene ahí en el vientre de María une cielo y tierra. Entonces, para ellos la Virgen de Guadalupe es un códice que lo hace entender su propia religión mucho más allá de lo que ellos estaban viviendo, y entendieron que ya no es necesario más sacrificios humanos porque ya alguien se sacrificó por todos, y que por tanto hay que hacer una evolución en la forma de expresar la misma religiosidad trascendente que ellos mismos tenían. O sea, de ser inmanente con las realidades solamente de la creación, cielo, sol, la luna, las estrellas, la flor que representaba la tierra, etcétera, etcétera, de ser una religión inmanente, naturalista, trasciende a lo sobrenatural. Y es cuando entra la revelación y les dice, todo esto es así. Y ellos evolucionan. Ellos evolucionan en su religión, en su fe.
Ahora bien, las mismas danzas que eran dedicadas pues a esos dioses, Sol, Luna, ¿qué pasa? Ahora ya no vas a dedicarse a ellos, porque estos son creaciones, la vas a dirigir al creador. Y aquí está el problema cuando a muchos que defienden la danza se van nuevamente hacia las tradiciones originales, sin evolución. Pero la iglesia las acepta ya evolucionadas hacia lo trascendente. Y ya muchas danzas, pues ya sabemos que, por eso el día de Honra a tu Madre, todas las danzas pues tienen conciencia de que sus danzas son dirigidas hacia el Señor a través de la Virgen María. A través de la Virgen María, que al igual como se le aparece en este caso a los aztecas, se nos representa a nosotros como el puente, ¿no? Como como bien lo decimos, ¿no? Como la intercesora, no como Dios mismo, como algunas religiones no cristianas o no católicas nos acusan, ¿no? Que nosotros le damos ese poder de Dios a María, y no es así. Ya lo hablamos en el primer programa, precisamente la diferencia entre latría y dulía, la adoración y la veneración. Adoramos a Dios y veneramos todo lo que expresa a Dios, desde lugares, objetos y personas, en este caso los santos. Y por ejemplo, padre, hace un rato usted mencionaba que algunos exorcistas hablan sobre la infestación y la posesión. Cuando nosotros abrimos estos portales a través del uso de fetiches, de amuletos, ¿cuál es la diferencia de una infestación a una posesión? Bueno, antes de hablar de esto, es importante decir que la fe en Satanás es un dogma para nosotros los católicos. Es decir, nosotros sabemos que Satanás existe, no es que creamos en él. Es decir, que la existencia de Satanás es un dogma no significa por tanto que nosotros creemos en él. Okay. O sea, no lo adoramos, pero sabemos que existe. Ahí está. Dentro de la cultura prehispánica, en las religiones aztecas y mayas y todo eso, especialmente la azteca, hablaban del Dios dual o el doble Dios, el Dios de la luz y el Dios de la oscuridad. Volvemos al mismo punto. Muchos no creen en Satanás o no le dan importancia. Para todo cristiano católico debe saber que Satanás existe. No es que crea en Satanás, sino debe decir que Satanás existe. La Biblia, la palabra de Dios dice que es un ángel caído. Podemos leer, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia, numerales del 391 al 395 y del 2851 al 2854. Hablan del origen del mal precisamente en la humanidad. Y el príncipe de las tinieblas pues es este ángel caído llamado Satanás, que quiere ser como Dios y se lleva a una serie de ángeles con él, que al ser expulsados del cielo se convierten en demonios. Ahora bien, es muy importante saber aquí que aunque una persona no entre de manera deliberada o voluntaria en relación con Satanás, es decir, no lo invoque directamente. Tú decías ahorita, entonces Satanás puede, sin que nosotros, él no puede hacerte daño si tú no lo invocas de alguna manera. Y Dios tampoco va a permitir un daño del mal en tu vida que no sea para tu bien. Dios va a permitir ciertas cosas siempre para el bien mayor de nosotros. Como decimos, para que agarremos la onda. Para que agarremos la onda un poquito. Por ejemplo, el caso que mencioné ahorita de Job tiene toda una gran enseñanza para la mentalidad judía de esa época. Para saber que el mal es una realidad que está presente en la humanidad, pero que tiene su origen en Satanás. Y que no porque nos suceda algo malo sea fruto de mi propio pecado, porque ese es el asunto. La mentalidad judía era de que te va mal porque eres un pecador. No eres un pecador, te tiene que ir bien. Todavía los judíos de hoy día dicen que todo, cuando tienen abundancia económica, es bendición de Dios porque ellos son buenas personas. Pero no necesariamente muchas veces las acciones económicas de los judíos son justas. Son justas, sí, y me consta porque a nosotros que andamos un poquito... De hecho, la Biblia cuando habla del jubileo, habla de las acciones ávaras. Incluso Jesús mismo les reclama eso a los líderes de su tiempo, que eran la gente pues que se aprovechaba del pueblo precisamente para estas acciones. Entonces, Satanás existe, es una realidad. Ahora bien, una persona, aunque no entre de manera deliberada o voluntaria en relación con Satanás a través de un pacto, de una invocación, pues, o de una adoración,
basta que le abra consciente o inconscientemente, velada o explícitamente, ciertas puertas para que él entre. Y ahorita mencionaba algunas situaciones en las que uno puede abrirle puertas a Satanás. Por ejemplo, una enfermedad, decíamos ahorita, el duelo, cuando pierdes un ser querido. A veces te enojas con Dios porque no aceptas la partida del ser querido, y entonces empiezas y cuidado con que quisiera entregarle mi vida a Satanás, preferible, porque Dios me quitó la persona que yo más amaba, porque es una puerta que abres y no te das cuenta. Un problema familiar, un problema económico, un pleito entre personas, decíamos ahorita, entre los vecinos, una conquista, lo que hablamos ahorita a través de los amarres, etcétera, etcétera. Son oportunidades que Satanás puede aprovechar, porque son momentos en que nosotros podemos abrirle puertas para que él entre y empiece a destruir nuestra vida poco a poco, decíamos ahorita, como un virus o como un cáncer. Y el daño causado es progresivo y va desde una simple infestación hasta una posesión. En otras palabras, diríamos, va desde un simple catarro hasta una fuerte neumonía. Y no solo en las personas, sino también en los lugares o en los espacios específicos donde estos actos se realizan. Y las consecuencias que producen este tipo de cosas pues varían. En una infestación pues podemos decir que es el inicio de un problema ya con espíritus inmundos o chocarreros. Una posesión es muy rara, es muy extraña. ¿Por qué? Porque para aquella posesión necesita que tú abras tu corazón, que tú invoques al mal para que entre en ti y tome control de tu vida. Y hay personas que sí lo han hecho, y hay personas que han llegado a ese momento. Es decir, cuando ya uno tiene la posesión es porque le abriste deliberadamente, a conciencia, y haciendo ese tipo de rituales de invocación y todo eso, etcétera. Y entraste en un rito de iniciación, incluso dentro del satanismo o dentro de ciertas prácticas oscuras. Que precisamente nos llevan pues hacia lo opuesto a lo que es la luz, ¿no? Hacia la oscuridad, hacia la mentira, hacia el engaño, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro, la infestación, pues es cuando, como decimos, de alguna manera tú abres ventanas y empiezan a hacer presencia, pero no están dentro de ti, están donde tú estás, o te molestan en la noche. Aquí ahorita vamos a terminar con eso, porque es muy importante mencionar también lo que la Iglesia propone para protegernos de todo eso. El maligno puede engañarnos fácilmente, lo ha hecho a través de la historia de la humanidad, podemos observarlo bien. Por eso es importante leer, por un lado, la palabra de Dios, por otro lado, los riesgos que implica todo este tipo de invocaciones. Los caminos propuestos por Dios en esto para protegernos, pues lo hace a través de la Iglesia. Recuerda que Jesucristo estudió la Iglesia para conferirnos la gracia necesaria para nuestra salvación y santificación. ¿Qué nos protege del mal? Es la gracia, porque la gracia es la que nos salva, y si nos va a salvar, por tanto nos va a proteger de Dios. Y para poder recibir la gracia necesitamos la fe y la disposición para recibir esa gracia. Los principales canales de gracia son pues la oración y los sacramentos. Ahí se recibe gracia directamente de Dios, porque en la oración entras en un diálogo íntimo con Él, personal, con el Señor. Y los sacramentos son vías directas a través de un rito y de ciertos elementos. Volvemos al punto, ya el uso de elementos de la naturaleza dentro de los ritos de luz, precisamente por el simbolismo que tienen. Agua que purifica, luz que ilumina la oscuridad huye a la luz, el cirio. El cirio mismo expresa fragilidad, que es lo que es nuestra naturaleza, pero está iluminado ahora por Cristo, y la luz se fue, la oscuridad se fue. Por eso desde ahí en el rito de la luz hay que mantener encendida esa llama. El aceite es un signo sanador desde la antigüedad, es un signo sanador. El aceite generalmente tiene ese efecto en nosotros. Está el asunto precisamente bueno, se me fue ahorita el nombre de este muchacho, pero cuando aparece precisamente el arcángel Rafael, que con aceite precisamente cura a su papá. Esas son las acciones directas, ¿no? La oración y los sacramentos. Y entre todos los sacramentos, particularmente el bautismo y la misa. El bautismo se recibe una vez, que te abre la puerta hacia Dios, y eso se renueva a través de la Eucaristía. Y para poder estar en comunión con Dios hay que confesarse.
Los otros canales que nos ayudan son los famosos sacramentales, que es lo que hablabas tú al principio. Y estos no fueron instituidos por Cristo, sino por la Iglesia, para cumplir su misión y ayudar. Los sacramentos santifican, los sacramentales ayudan a la santificación. Los sacramentos directamente no santifican, lo hacen de manera indirecta por la acción de la Iglesia. Es la diferencia que hay entre un sacramento y un sacramental. El sacramento instituido por Cristo da gracia directamente, te sana, te salva. El sacramental da la gracia directa, son instituidos por la Iglesia y da la gracia de manera indirecta por la acción misma de la Iglesia, y no santifica, sino que ayuda a la santificación, ayuda a los sacramentos precisamente y a la oración para santificar a la persona. Y por ejemplo, perdón, un pequeño paréntesis aquí sobre el uso de los sacramentales. Hay una línea muy delgada entre el uso indiscriminado de los sacramentales. En lo personal me tocó lidiar mucho con esto cuando estuve trabajando como sacristán, donde llegaban personas pidiéndome agua bendita, y una de ellas la recuerdo muy bien, ya traía medio galón de agua y me dijo, ¿me puedes echar aquí agua? Y se me ocurrió preguntarle, ¿para qué? ¿Por qué ahí? Me dice, es que tengo que colectar agua de 7 iglesias para hacer un rito que el chamán X me recomendó. Personas que me decían que si les podía dar un poquito de crisma, del aceite del crisma, porque para tomarle un traguito, o del aceite de enfermos. Esa línea tan delgada, padre, que a veces podemos tener como cristianos, obviamente desacramentalizamos esa parte y le damos un poder de fetiche. La respuesta está en lo que te decía ahorita, la mezcla entre las culturas prehispánicas o naturales con la cristiana, y hacemos una mezcla. Y quienes se dedican a esto quieren darle un valor objetivo utilizando estos elementos. A través de la Iglesia, incluso, de hecho, si el mismo satanismo busca a Cristo en la hostia, es decir, busca las hostias consagradas por un sacerdote válido. De hecho, a los que están iniciándose dentro de ellos, son las tareas que tienen es recolectar hostias, pero ellos mismos saben cuando están consagradas y cuando no. ¿Por qué? Porque saben del poder que tiene Cristo, y ahí Cristo ellos lo ven indefenso en una hostia. Entonces por eso es cuando lo pueden pues dije que atacan a Dios, pero no lo atacan, atacan a la misma dignidad de la persona a la que ellos involucran en este tipo de cosas, porque los engañan. Y bueno, el tiempo se nos está yendo, nos quedan unos minutos nada más para cerrar, Isaías. A ver. Si nosotros hemos sido víctimas y luego después a ver si hay preguntas, si hemos sido víctimas precisamente del maligno por decisión propia, o a consecuencia de acciones de otras personas, o por ignorancia, por lo que haya sido, ¿qué nos propone la Iglesia hacer? 1, mantenernos en gracia. 2, usar sacramentales en lugar de fetiches. Y 3, la oración, entre las cuales está la oración de liberación y el exorcismo. Mantenernos en gracia, ¿qué significa esto? Vida sacramental. Confesarse y asistir a misa y comulgar. La vida sacramental es, si tú has practicado este tipo de cosas, arrepentirse y irse a confesar que hiciste eso y renunciar al poder del maligno, como se dan las renuncias en el bautismo. 2, dentro de mantenerse en gracia es orar y participar en la misa para comulgar. Mantenerse en gracia es la primera invitación que nos hace para protegernos del mal o para liberarnos del mal. Segundo, el uso de sacramentales en lugar de fetiches. La diferencia está en el sentido que le damos, porque muchas veces pueden ser los mismos elementos, pero ¿qué sentido le estamos dando? ¿Cómo los estamos utilizando? Si movidos por la superstición o movidos por la fe. Es decir, si movidos por algo subjetivo o por algo objetivo. ¿Cómo los utilizamos? Ahí está la diferencia. ¿Cuáles sacramentales nos presenta la Iglesia? Pues hay oraciones y las oraciones y bendiciones. Casi todos tienen ciertos ritos, oraciones, y luego son bendiciones. Por ejemplo, la consagración es un sacramental. Es común consagrarse a los Sagrados Corazones de Jesús, José y María, al Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, y al Castísimo Corazón del Señor San José. Las indulgencias plenarias, el uso de rosarios, medallas, crucifijos, escapularios, cirios, aguas, sal, aceite, benditos, pero movidos por la fe, en un sentido pues objetivo, no bajo la superstición. Las reliquias,
las procesiones, las peregrinaciones, las visitas a lugares santos, las devociones como las novenas, rosarios, viacrucis, jaculatorias, las danzas religiosas, todos ellos son sacramentales. Todos ellos ayudan a la santificación. Y esos que son parte de la tradición popular hay que purificarlos. ¿Para qué? Para que no nos lleven a la superstición o a la religión natural o prehispánica. ¿Por qué? Porque la religión ya evolucionó. Cristo vino para evolucionar la vida espiritual del hombre y llevarlo a un sentido de trascendencia. Y finalmente en los casos de infestación o posesión, debido a las prácticas que muchas veces se hacen, además de lo anterior, vida sacramental y usos sacramentales, hay que pedir oración en la iglesia, oración de sanación interior o de liberación. Y si es necesario, en última instancia, el exorcismo. El exorcismo solamente se realiza, Isaías, y eso es bueno para que la gente lo sepa, solamente por autorización del obispo. Cualquier sacerdote hace un exorcismo menor cuando bautiza o cuando bendice y exorciza elementos. Son los exorcismos menores. Un exorcismo mayor, que son las dos clases de exorcismo, es el exorcismo propiamente dicho, cuando vas a ayudar a una persona a liberarse del mal espiritual. Entonces, solamente se realiza el exorcismo mayor con permiso del obispo. A veces las personas piensan que ir como que sacerdote va a hacer un exorcismo, no. Sí. ¿Y cuáles son los pasos? Fíjate, con esto voy a concluir. Para un exorcismo, primero, si yo tengo un problema y pienso que requiero exorcismo, primero hay que acudir a mi párroco, a mi iglesia y a mi párroco para expresar el problema. Segundo, si el párroco considera que sí es un problema que tú tienes, un problema real, porque primero hay un proceso que se hace en bendición de la casa, te manda el mismo párroco, te manda oraciones, rosarios, comulga, confiésate, pero si el problema persiste, lo va a mandar a un profesional, a un médico, llámese psicólogo, psiquiatra, lo que sea. Si ellos consideran que esto no entra dentro de la medicina, sino que es un asunto espiritual, va a hacer un reporte y se lo va a mandar al párroco. Y solamente el párroco, cuando ve ese reporte y dice, aquí hay un problema espiritual, ya descartamos lo médico, va a mandar al obispo. Y el obispo es el que va a autorizar una oración de exorcismo y va a elegir a uno de los exorcistas que tenga, a quien le va a dar el permiso para que se encargue de esa persona. Y entonces viene el contacto de la persona que tiene un problema espiritual con el exorcista para dar los primeros pasos, y el exorcista le va a dar otras cosas que hacer antes de iniciar los momentos de oración y liberación y sanación espiritual. Pues es todo un proceso, ¿no? Como bien lo menciona, padre, y qué bueno que se tomó el tiempo para clarificar esa parte, porque muchas personas dicen, voy con el padre que me haga un exorcismo, o el padre fulano vino y nos hizo una oración de exorcismo. Pues de hecho, yo puedo hacer un exorcismo mayor, y tú me dices, padre, hagamos un exorcismo, ok, Isaías, que Dios te libere de todo mal, de cuerpo y alma. Y te lo digo, y es un exorcismo, es un exorcismo menor. Exactamente. Pero un exorcismo mayor, eso que implica cuando las personas tienen problemas, eso requiere el permiso del obispo. Diferente a la oración de liberación. La oración de liberación, podemos decir, son los primeros pasos de un exorcismo mayor, que las puede hacer un sacerdote que tenga la habilidad para hacer liberaciones también. Pero la liberación son, vamos a decir, como lo mismo, son cuando empieza el problema y te empieza ciertos tratamientos del doctor. Y se da cuenta que lo que te dio, este problema es un problema mayor y te va dando tratamiento más, no, esto va a ser con el especialista, te manda con el especialista y el especialista empieza otro proceso. Entonces es así como se dan las cosas también a nivel espiritual. A veces pensamos que nomás es ir y que ya van a ser como si estuviéramos todo a disposición de uno, ¿no? Como el sol gira alrededor de nosotros. Quizá que si podemos, antes de despedirnos, unas preguntas, sí, responder algunas preguntas por ahí. Sí, claro que sí, mire, el padre Juan Carlos Castillo le manda saludos desde Colombia, padre. Saludos, esperemos que esté bien su mamá, bendiciones, padre. Dios te bendiga y te cuide también a tu mamá y a todos los tuyos. Sergio Castañeda, que si coleccionar billetes de $2 se considera fetichismo. Bueno, pues, como todo está en la intención, vamos al punto, la intención con lo que se hacen las cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué lo estoy haciendo? O es lo mismo, compras el cachito de lotería, sobre todo ahora que el Mega Million estaba con 1,000 millones. Híjoles. Entonces, que lo iba sobando, pues sí, no. Es la intención que está detrás de eso. Exacto, depende de la intención. Si es como una colección, está bien. Sí. Pero si ya le estás dando un poder que para tener buena... Decía alguien, es que para que no me falte dinero. Pues no, siempre va a tener $2. Siempre va a tener $2, entonces estamos bien.
Nos dice Yaritza que ¿qué le recomendaría a las personas que se han involucrado en limpias, brujerías y que ahora quieren cerrar esas puertas? Lo que decíamos ahorita, acercarse a un sacerdote a expresar eso, lo que han hecho, confesarse y entrar en un proceso de conversión a través de pues comuniones, ayunos, sacrificios. Eso lo recomiendan mucho para las liberaciones y los exorcismos, pero cualquier persona, aunque no haya llegado a una infestación o a una posesión, que son raras, insisto, las posesiones, para dejar el asunto del mal hay que entrar en un proceso de conversión, incluso a base de ayunos y sacrificios. No solamente oración y comunión. Son muy raras, pero existen, ¿verdad? Las posesiones. Las posesiones son raras, pero existen. ¿Qué opinión tiene de la danza Jerusalén que se ha estado haciendo viral? Karina Marisol de Culiacán, Sinaloa. No la conozco, pero voy a investigarla y te mando la información para que tú la comentes la próxima semana. Muy bien, prometido para la siguiente semana. Recuerda que no somos Google, nosotros somos humanos y... qué bonito es aprender. Pero bueno, danza de Jerusalén es bueno saber. ¿De Jerusalén o Jerusalema? Jerusalema. Ok, no la conozco, pero... La señora Mónica Ochoa, que muchas gracias por la información. Saludos, bendiciones, muy mucho por aprender. Y nos pregunta Saúl Sáenz que si una persona muere practicando brujería, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlo? Acuérdate que la iglesia vive una comunión, es la famosa comunión de los santos, iglesia del cielo, la iglesia purgante y la iglesia de la tierra, estamos en comunión, podemos interceder por esas personas, pero ya todo se deja a la misericordia de Dios. Siempre alguna persona haya sido, por más mala que sea, uno nunca sabe en el último momento qué es lo que pasó con esa persona. Solamente Dios lo sabe. Puede haber sido una persona que pudo haber sido asesina, por ejemplo, y sabe que va a morir o tiene un accidente y él sabe que mató a alguien, pero el accidente todavía tiene momentos de conciencia y se arrepiente, que generalmente todos los que se han salvado de un momento de riesgo, que estuvieron a punto de morir, pasaron por esa película de su vida así en cosas de segundos y vieron hasta el túnel y se arrepintieron en ese momento, y cuando vuelven entonces su vida cambia, ¿no? Como le pasó precisamente a Restrepo, ¿no? El señor Restrepo colombiano, por la experiencia que tuvo, ¿no? Y esto es así, hay que orar por ellos porque no sabemos qué pasó. Como pasaba antes con la iglesia, la mentalidad de la iglesia era de que si una persona se suicidaba no tenía derecho a misa ni a un sepulcro cristiano, pero nos olvidamos de la misericordia de Dios. Pero ya después, con el desarrollo de la psicología, nos damos cuenta de que una persona en sus 5 sentidos jamás se quita la vida. El miedo le gana. Sí, el miedo le gana. Hay que ser muy valiente para hacer eso. ¿Qué pasa? No, hay un trastorno. Está trastornada la persona, tiene un problema depresivo, no sé, ya un trastorno, no está en sus 5 sentidos. Cuando una persona llega a atentar contra su vida ya. Así es, pues, cuando la dicha es buena. La última pregunta, padre, nos dice Cindy Vargas de aquí de Phoenix, Arizona. ¿Por qué dicen que hay brujería blanca? Porque se supone que la brujería negra es la que hace, según esto, las cosas malas. Y la blanca es la que está contra ellos. Hay brujería que para atar, y estos de la blanca desatan. Desatan, pero al final de cuentas brujería es brujería, ¿no? Brujería es brujería, sí. Pues cuando la dicha es buena, el tiempo vuela, padre. Pues así Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a tu audiencia y pues para terminar, pues felicitarte por este programa. Ya cumplimos un poco más del mes y pues esto sigue creciendo por lo que veo, y ojalá pues que todo se vaya expresando no solamente en los contenidos que va manejando, sino también en el bien de cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchan. Así es, pues muchísimas gracias a todos el auditorio que nos hace el favor de estar invirtiendo una hora de su tiempo, donde ellos pueden estar haciendo cualquier otra cosa en su hogar, conviviendo con sus seres queridos, pero se toman este tiempo para acompañarnos. Y te quiero recordar que el próximo martes 2 de febrero tenemos como invitado al diácono Ricardo González, de aquí de la diócesis de Phoenix, que nos va a estar hablando sobre el duelo, cómo identificarlo y cómo sobrellevar o cómo ayudar a una persona que está viviendo un duelo y las diferentes etapas del duelo. Como bien lo he mencionado, a veces por el duelo de la pérdida de una persona, pues podemos caer en algo que distorsione nuestra vida espiritual. Que no mencioné los trastornos que puede producir estos asuntos que van, ahorita te mencionaba, van desde los desequilibrios mentales, psicológicos y espirituales, enfermedades inexplicables, insomnio, fatiga crónica, la ansiedad, la depresión aguda, obsesiones
obsesiones sexuales, desorden económico, especialmente cuando el dinero no rinde, odios encarnizados, venganza, hasta crímenes, y finalmente la perdición y la condenación del alma. Es el proceso precisamente todo lo que sucede cuando uno está metido en todo esto. Todas las consecuencias, los daños que hace a nuestras vidas. Pues muchísimas cosas que aprender. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, padre, para seguir hablando. Todos los temas pueden tener segunda parte, pero vamos a darle. Vamos a tratarlo, pero manténganse en sintonía. Le mandan saludos la señora Brenda Trasviña, Alma Juárez de aquí de Phoenix, y la señora Mónica Ochoa, que le manda muchos saludos también a usted, padre. Y pues gracias nuevamente. Fue un placer haber estado con ustedes esta tarde de martes, ya casi para concluir. Y pues el día de mañana, antes que se me olvide, mañana iniciamos, como cada último miércoles del mes, vamos a estar haciendo el rosario en honor de San José. Vamos a conseguir las indulgencias que nos ha prometido el Santo Padre, para que nos empiecen a enviar sus intenciones, sus peticiones, sus necesidades, para estarlos poniendo en los diferentes misterios. Mañana en punto de las 7 de la tarde vamos a iniciar con nuestro primer rosario en honor de San José, y cada último miércoles del mes lo vamos a estar haciendo. Vienen más novedades también, lo vamos a estar informando. Y pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta noche, hablando de nuestra fe con Isaías Anaya y sus invitados. Feliz noche. Amén. Es cierto, padre, no le pedimos su bendición. Ya, todavía está en vivo. Sí, estamos en vivo todavía. Estamos en vivo todavía. Ya nos hemos despedido, pero el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, los proteja de todo lo malo de este mundo y mantenga sus cuerpos y sus almas saludables y permanezcan en su gracia para siempre. Amén. Feliz noche. Feliz noche. Bendiciones. Y buen provecho. Y buen provecho, sobre todo.